El vagón del metro en la línea 456 estaba abarrotado como siempre a las 6 de la tarde, lleno de gente cansada que regresaba a casa después de otro día agotador en Manhattan. Yo me encontraba apretada entre un hombre de negocios que hablaba demasiado alto por teléfono y una mujer que leía un libro con tal intensidad que no había levantado la cabeza en las últimas 5 paradas. Había sido un día especialmente largo en mi trabajo como asistente social en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad. Después de 4 años haciendo este trabajo, pensé que ya me había acostumbrado a ver la pobreza extrema, pero algunos días todavía me golpeaban más fuerte que otros. Hoy había sido uno de esos días. Mi nombre es Sofía Castillo, tengo 28 años y vivo en un pequeño apartamento de una habitación en el Bronx que comparto con mi gata Esperanza. Gano apenas lo suficiente para pagar el alquiler, mis préstamos estudiantiles y comer algo mejor que ramen instantáneo la mayoría de las noches. Pero elegí este trabajo no por el dinero, sino porque creía que podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, en las vidas de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. El tren se detuvo en la estación de la calle 59 y más gente se subió empujando el vagón más allá de su capacidad cómoda. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor estaba sentado en el suelo al final del vagón, casi escondido detrás de un grupo de turistas con mochilas enormes. Llevaba varias capas de ropa que una vez habían sido elegantes, pero ahora estaban sucias y rasgadas. Su cabello era gris y largo y tenía una barba descuidada que le cubría la mayor parte del rostro. Pero lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino sus ojos. Incluso desde la distancia podía ver que tenía ojos inteligentes y despiertos. No eran los ojos vidriosos que a menudo veía en personas que luchaban contra adicciones o problemas de salud mental severos. Eran ojos que parecían estar observando, analizando, como si estuviera estudiando a todos los que pasaban. Tenía un cartón pequeño frente a él con palabras escritas a mano. Veterano, sin trabajo, cualquier ayuda se agradece. La mayoría de las personas evitaban mirarlo directamente, ese reflejo automático que todos desarrollamos en la ciudad para protegernos emocionalmente de la realidad de tantas personas necesitadas. Pero yo había aprendido en mi trabajo que cada persona sin hogar tenía una historia, una serie de circunstancias que los había llevado a donde estaban. Revisé mi bolso. Tenía un sándwich de pavo que había empacado para almorzar, pero no había tenido tiempo de comer, y una manzana. También tenía $10 en efectivo, dinero que había destinado para mi cena, pero que podía sacrificar. El tren se balanceaba mientras se acercaba a mi parada y tomé una decisión impulsiva. Me abrí camino entre la multitud hasta llegar donde estaba el hombre. «Disculpe», le dije, agachándome para estar a su nivel. Levantó la cabeza sorprendido. La mayoría de las personas evitaban el contacto visual directo con él. «¿Tiene hambre?», le pregunté suavemente. Asintió lentamente, como si no estuviera seguro de si esta era una pregunta real o algún tipo de broma cruel. «Tengo un sándwich y una fruta», le dije, sacando la comida de mi bolso. «No es gran cosa, pero está fresco». Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas y por un momento pensé que había hecho algo malo. «Gracias», murmuró con una voz ronca que sonaba como si no hubiera usado mucho recientemente. «Gracias, señorita». «¿Cómo se llama?», le pregunté mientras le entregaba la comida. «Henry», respondió, tomando el sándwich con manos que temblaban ligeramente. «Henry Morrison». «Yo soy Sofía. Es un gusto conocerlo, Henry». Me miró como si fuera la primera persona en mucho tiempo que lo había tratado como un ser humano en lugar de un obstáculo que evitar. «Sofía», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre. «Es un nombre hermoso». El tren estaba llegando a mi parada. Saqué los $10 de mi billetera. «Esto no es mucho», le dije, «pero espero que le ayude». «¿Por qué?», me preguntó de repente, sosteniéndome la mirada. «¿Por qué me ayuda?».
La pregunta me tomó por sorpresa. Era tan directa, tan honesta, que sentí que merecía una respuesta igualmente honesta. Porque todos merecemos dignidad, le dije simplemente. Y porque trabajo ayudando a personas en situaciones difíciles. Y sé que a veces un pequeño gesto puede significar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Henry me miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando mi cara. ¿Trabaja con personas sin hogar?, preguntó. Sí, soy trabajadora social. ¿En qué parte de la ciudad? Principalmente en Manhattan, pero trabajo con casos por toda la ciudad. Sofía, dijo Henry, ¿podría preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué la motivó a hacer este trabajo? Era una pregunta profunda para una conversación de metro, pero había algo en la manera como la hizo que me hizo querer responder honestamente. Mi hermano menor, dije, tuvo problemas con drogas cuando era adolescente y terminó en la calle por un tiempo. Una trabajadora social llamada Carmen lo ayudó a encontrar tratamiento y una segunda oportunidad. Quise ser esa persona para alguien más. ¿Y su hermano está bien ahora? Está bien. Tiene 2 años limpio y trabaja en construcción. Está casado y tiene una niña pequeña. Henry sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto de él. Eso es maravilloso, dijo, y usted sigue el ejemplo de Carmen. Trato de hacerlo. Las puertas del tren se abrieron en mi parada. Me levanté rápidamente. Cuídese, Henry, le dije. Usted también, Sofía. Y gracias, no solo por la comida, sino por verme como una persona. Mientras bajaba del tren, me volví una última vez y vi a Henry desenvolver cuidadosamente el sándwich como si fuera un regalo precioso. Los siguientes 2 días fueron típicos para mi trabajo. Tuve reuniones con clientes, llené formularios interminables y traté de navegar por la burocracia de los servicios sociales de la ciudad para conseguir ayuda para las personas que la necesitaban. Era un trabajo frustrante la mayor parte del tiempo, pero también era el trabajo más importante que había hecho en mi vida. El miércoles por la mañana estaba en mi oficina, una pequeña cubículo en un edificio gobierno que había visto días mejores, cuando mi supervisora, Lisa Chen, se acercó con una expresión extraña en su cara. Sofía, me dijo, hay alguien aquí que pregunta por ti específicamente. ¿Un cliente?, pregunté, revisando mi calendario. No tenía ninguna cita programada hasta las 10. No exactamente. Dice que se llama Henry Morrison y que te conoció en el metro hace un par de días. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Henry está aquí? Sí, y Sofía, hay algo extraño en toda esta situación. ¿Qué quieres decir? Llegó en un auto muy caro con un chofer. Está vestido con un traje que probablemente cuesta más que mi salario mensual. Me quedé mirando a Lisa, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Estás segura de que es la misma persona? Me describió exactamente cómo te veías, qué llevabas puesto, y me contó sobre el sándwich de pavo que le diste. Sofía, ¿qué está pasando aquí? Honestamente, no tengo idea. Lisa me condujo hasta la sala de espera, y allí, sentado en una de las sillas de plástico incómodas que habían visto mejores días, estaba Henry. Pero no era el Henry que había conocido en el metro. Este Henry llevaba un traje azul marino perfectamente ajustado, una camisa blanca impecable y zapatos de cuero que brillaban. Su cabello estaba cortado y peinado, su barba había sido recortada profesionalmente y se veía como lo que solo podía describir como un hombre de negocios distinguido. Cuando me vio, se puso de pie inmediatamente. «Sofía», dijo, y aunque se veía completamente diferente, su voz era inconfundiblemente la misma. «Gracias por verme». «Henry», logré decir, «se ve muy diferente». «Puedo explicar», dijo rápidamente, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. «¿Podríamos hablar en privado?» Lisa me miró con una expresión que decía claramente «ten cuidado», pero asintió. «Pueden usar la sala de conferencias pequeña», dijo. Una vez que estuvimos solos en la pequeña habitación sin ventanas que servía como sala de conferencias, Henry se sentó frente a mí. «Sofía, antes de que diga algo, necesito que sepa que todo lo que le voy a contar es verdad, aunque suene increíble». «Ok», dije lentamente. «Mi nombre es Henry Morrison, y eso es cierto. Pero lo que no le dije en el metro
Es que soy el fundador y CEO de Morrison Development Group. El nombre me era familiar. Morrison Development Group era una de las compañías de desarrollo inmobiliario más grandes de Nueva York, responsable de varios de los edificios más icónicos de la ciudad. ¿Qué? Fue todo lo que logré decir. Sé que suena loco, pero déjeme explicarle. Hace 3 meses, mi esposa de 30 años, Margaret, murió de cáncer. Ella había sido no solo mi pareja, sino mi socia en los negocios y mi mejor amiga. Sin ella, me sentí completamente perdido. Henry hizo una pausa, claramente luchando con la emoción. Después del funeral, caí en una depresión profunda. No podía comer, no podía dormir, no podía funcionar. Mi asistente y mis abogados estaban manejando los negocios, pero yo había desaparecido completamente. ¿Y por eso estaba en el metro? Hace 2 semanas tomé una decisión. Quería experimentar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Quería entender qué se sentía ser invisible, ser ignorado por la sociedad. Quería saber cómo era realmente la vida para las personas que no tienen nada. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Así que me vestí con ropa vieja, dejé mi billetera y mis tarjetas de crédito en casa y pasé 2 semanas viviendo en las calles de Nueva York. ¿2 semanas completas? 2 semanas completas. Dormí en refugios, pedí comida, experimenté cómo es ser tratado como si fuera menos que humano. Pero eso es peligroso y además, ¿por qué lo haría? Terminó la pregunta por mí, porque estaba tan deprimido que no me importaba si algo malo me pasaba, pero también porque Margaret siempre me decía que yo estaba desconectado de la realidad de las personas que no tenían nuestras ventajas económicas. Henry se inclinó hacia adelante en su silla. Sofía, en esas 2 semanas, cientos de personas pasaron junto a mí, miles probablemente. La mayoría me ignoraron completamente. Algunos me miraron con disgusto o miedo. Unos pocos me dieron monedas, pero siempre sin hacer contacto visual, como si fuera algo que tenían que hacer rápidamente para sentirse mejor consigo mismos. Pero usted fue diferente. Usted se detuvo, me miró a los ojos, me habló como si fuera una persona, me preguntó mi nombre, me trató con dignidad. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Henry, yo solo... No, déjeme terminar. Esa noche, después de que usted se fuera, me senté en esa estación de metro comiendo su sándwich y pensando en lo que me había dicho. ¿Qué había dicho? Que todos merecemos dignidad. Esas palabras se quedaron conmigo toda la noche. Margaret solía decir algo muy similar. Henry sacó una pequeña foto de su bolsillo y me la mostró. Era una mujer hermosa de mediana edad con ojos gentiles y una sonrisa cálida. Esta era Margaret. Ella trabajó como enfermera durante 20 años antes de unirse al negocio conmigo. Siempre me decía que nuestro éxito no significaba nada si no lo usábamos para ayudar a otros. Se ve como una persona maravillosa. Lo era. Y creo que ella me envió a usted esa noche en el metro. ¿Qué quiere decir? Sofía, después de hablar con usted, algo cambió en mí. Por primera vez desde que Margaret murió, sentí esperanza. Sentí como si tal vez hubiera una razón para seguir viviendo. Henry, esa noche volví a mi apartamento por primera vez en 2 semanas. Me bañé, me cambié de ropa y tomé una decisión. ¿Qué decisión? Que iba a usar mi dinero y mis recursos para hacer algo significativo, algo que habría hecho orgullosa a Margaret. Henry sacó un sobre grueso de su chaqueta. Sofía, durante los últimos 2 días, he estado trabajando con mis abogados en algo especial. Algo para usted. ¿Para mí? Henry, no entiendo. Abra el sobre. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había documentos legales que no entendía completamente, pero la primera página tenía un encabezado que me hizo jadear. Escritura de propiedad, apartamento de ático, 1247 Park Avenue. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Es suyo, dijo Henry simplemente. ¿Mío? ¿Qué es mío? El ático. Tiene 3 habitaciones, 2 baños, una vista increíble de Central Park y está completamente amueblado.
No hay hipoteca, no hay pagos mensuales. Es suyo, libre y claro. Me quedé mirando los documentos, sintiéndome como si estuviera en un sueño extraño. Henry, no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque es demasiado, porque apenas lo conozco, porque usted me salvó la vida. Sus palabras me detuvieron completamente. ¿Qué? Sofía, esa noche en el metro, yo estaba planeando suicidarme. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Había perdido toda esperanza. Estaba listo para terminar con todo. Pero luego usted se acercó, me trató como un ser humano, me recordó que todavía había bondad en el mundo. Henry, no, déjeme decirle esto. Usted no solo me dio comida esa noche, me dio una razón para seguir viviendo. Y ahora quiero darle algo a cambio. Pero un apartamento entero, esto debe valer 2.8 millones de dólares, dijo calmadamente. Casi me desmayo. ¿2.8 millones? Henry, eso es imposible. No puedo. Sofía, déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto gana al año en este trabajo? Eso no importa. Por favor, respóndame. 42,000, murmuré. ¿Y cuánto paga de alquiler? 1,800 al mes. Entonces, paga más de la mitad de su salario en alquiler, por un apartamento pequeño en el Bronx, ¿verdad? Asentí. Y ha elegido este trabajo, que claramente no paga bien, porque quiere ayudar a personas. Sí, pero... No, déjeme peros, Sofía. Usted ha dedicado su vida a ayudar a los más vulnerables de nuestra sociedad, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Ha sacrificado su comodidad financiera para hacer algo importante. Henry se puso de pie y caminó hacia la ventana pequeña de la sala de conferencias. ¿Sabe cuánto gasté en mi último auto? No, $250,000. En un auto, algo que uso para ir de un lugar a otro. Se volvió hacia mí. Este apartamento representa menos del 2% de mi patrimonio neto. Para mí es una cantidad insignificante. Para usted es seguridad financiera de por vida. Pero Henry, la gente no simplemente regala apartamentos de millones de dólares. La gente rica sí lo hace, todo el tiempo. Solo que usualmente lo hacen cuando mueren, a través de fundaciones o legados. Yo he decidido hacerlo mientras aún puedo ver el impacto. Henry volvió a sentarse frente a mí. Sofía, ¿me permite contarle algo sobre Margaret? Por supuesto. Cuando nos conocimos hace 35 años, yo era un desarrollador inmobiliario joven y ambicioso que solo pensaba en hacer dinero. Margaret era enfermera en un hospital público, ganando una fracción de lo que yo ganaba. ¿Y qué pasó? Ella cambió mi perspectiva sobre todo. Me enseñó que el dinero no significaba nada si no lo usabas para hacer el bien. Juntos empezamos a donar silenciosamente a organizaciones benéficas, a ayudar a familias necesitadas, a usar nuestra riqueza de manera responsable. Suena como una mujer increíble. Lo era. Y después de que murió, perdí de vista esas lecciones. Me sumí en la autocompasión, olvidé todo lo que ella me había enseñado sobre la responsabilidad que viene con la riqueza. Henry tomó mis manos. Sofía, usted me recordó quién se supone que soy. Me recordó las lecciones de Margaret. Este apartamento no es un regalo, es una inversión. ¿Una inversión en qué? En usted, en el trabajo que hace, en la diferencia que puede hacer si no tiene que preocuparse por el dinero. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Henry, esto es abrumador. No sé qué decir. No diga nada todavía, pero déjeme mostrarle el apartamento. Si después de verlo todavía no lo quiere, respetaré su decisión. ¿Ahora? ¿Por qué no? Su supervisora ya me dijo que podía tomarse el resto de la mañana libre. 1 hora después, estábamos parados frente al edificio más elegante que había visto en mi vida. El portero nos saludó por nombre a Henry y nos escoltó hasta el ascensor privado que llevaba directamente al ático. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, jadeé audiblemente. El apartamento era espectacular. Ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de Central Park y el skyline de Manhattan.
Los techos eran altos, los pisos eran de madera pulida y cada detalle había sido diseñado con gusto exquisito. Esta era la oficina en casa de Margaret, me dijo Henry, abriendo una habitación llena de luz, con estanterías empotradas y un escritorio enorme frente a las ventanas. «Es hermosa», murmuré. Ella solía sentarse aquí y trabajar en sus proyectos benéficos. Coordinaba donaciones, organizaba eventos de recaudación de fondos, ayudaba a familias individuales que habían caído en tiempos difíciles. Me mostró el resto del apartamento, una cocina gourmet que era más grande que todo mi apartamento actual, un dormitorio principal con una cama que parecía sacada de una revista y un baño con una tina desde donde se podía ver el parque. «Henry», le dije finalmente, «esto es increíble, pero no puedo vivir aquí». «¿Por qué no?» «Porque no pertenezco aquí. Soy una trabajadora social del Bronx. Esto es para gente como usted». «Sofía, ¿puedo contarle algo sobre Margaret?» Asentí. Cuando nos mudamos aquí hace 10 años, ella dijo exactamente lo mismo. Dijo que no pertenecía en un lugar tan elegante, que era solo una enfermera de un hospital público. ¿Y qué le dijo usted? Le dije lo mismo que le voy a decir a usted. Los lugares no hacen a las personas hacen a los lugares. Margaret transformó este apartamento de una vitrina de riqueza en un hogar lleno de amor y propósito. Henry caminó hacia las ventanas grandes. ¿Sabe lo que Margaret haría si estuviera aquí ahora? ¿Qué? Se aseguraría de que usted aceptara este regalo y luego la ayudaría a usar este lugar para hacer aún más bien en el mundo. ¿Qué quiere decir? Imagine las posibilidades, Sofía. Ya no tendría que preocuparse por el alquiler, por los gastos básicos de vivienda. Podría usar todo ese dinero extra para ayudar a otras personas. Podría hospedar eventos de recaudación de fondos aquí, invitar a otros trabajadores sociales para colaborar en proyectos, usar este espacio como una plataforma para hacer una diferencia aún mayor. Sus palabras resonaron conmigo de una manera que no esperaba. Además, continuó Henry, hay algo más. ¿Qué? Quiero ofrecerle también un trabajo. ¿Un trabajo? Morrison Development Group va a lanzar una nueva división, Morrison Community Outreach. Necesitamos a alguien que la dirija, alguien que entienda realmente las necesidades de las comunidades menos privilegiadas. Henry, el salario sería $150,000 al año para empezar, más beneficios completos, y tendría un presupuesto de $2 millones anuales para programas comunitarios. Me senté en el sofá más cómodo en el que me había sentado en mi vida, sintiéndome abrumada. ¿Por qué está haciendo todo esto? Henry se sentó frente a mí, porque Margaret me enseñó algo importante antes de morir. Me dijo que la riqueza es una responsabilidad, no un privilegio. Me dijo que si Dios nos bendice con abundancia, es para que podamos bendecir a otros. ¿Y usted cree que yo puedo hacer eso? Sofía, en el metro usted me mostró más compasión genuina en 5 minutos de lo que había recibido de la mayoría de las personas en años. Si alguien puede usar recursos para hacer una diferencia real en el mundo, es usted. Esa noche, después de pasar horas más con Henry revisando los documentos legales y discutiendo los detalles de la oferta de trabajo, volví a mi pequeño apartamento en el Bronx en un estado de shock completo. Esperanza, mi gata, me saludó en la puerta como siempre, pero todo se sentía surrealista. Hace 24 horas, mi mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para comprar comestibles el fin de semana. Ahora tenía las llaves de un ático de $3 millones en mi bolso. Llamé a mi madre esa noche para contarle lo que había pasado. «Mija», me dijo, después de que terminé de explicar toda la situación, «eso suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás segura de que este hombre no es un estafador?» «Mamá, firmé los documentos frente a 3 abogados diferentes, revisé su identidad, incluso busqué su empresa en Internet. Es todo verdad». «Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué te eligió a ti?» Era la pregunta que había estado haciéndome a mí misma toda la tarde. Creo que porque lo traté como una persona cuando nadie más lo hacía. «Ay, mija,
Ese corazón tuyo siempre te va a meter en situaciones extraordinarias. Mi madre tenía razón. Desde que era niña, siempre había sido la que traía a casa perros callejeros, la que defendía a los niños que sufrían bullying en la escuela, la que no podía pasar junto a alguien que necesitaba ayuda. ¿Crees que debería aceptar?, le pregunté. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que sí, pero mi cabeza dice que es demasiado bueno para ser verdad. Mija, a veces Dios nos manda bendiciones de maneras que no esperamos. Tal vez esta es tu bendición. 2 días después firmé los documentos finales y oficialmente me convertí en propietaria de un ático en Park Avenue. También acepté el trabajo con Morrison Community Outreach. Mi primer día en la nueva oficina, que estaba en el piso 45 de un rascacielos en Midtown, Henry me presentó al equipo que había contratado para trabajar conmigo. Sofía, me dijo, quiero presentarte a tu equipo. Tenemos a Carmen Rodríguez, quien trabajó durante 15 años como trabajadora social antes de obtener su MBA. Ella será tu subdirectora. Carmen era una mujer de mediana edad con ojos gentiles que inmediatamente me hizo sentir cómoda. También tenemos a Marcus Johnson, quien dirigió programas comunitarios para varias organizaciones sin fines de lucro, y a Lisa Park, quien es experta en desarrollo de programas educativos. Es un placer conocerlos a todos, logré decir, todavía sintiéndome como si estuviera en un sueño. Y Sofía, añadió Henry, quiero que sepas que tienes libertad completa para desarrollar los programas como veas mejor. Este es tu proyecto. Durante las siguientes semanas, trabajé con el equipo para desarrollar una estrategia comprensiva para Morrison Community Outreach. Decidimos enfocar nuestros esfuerzos en 3 áreas principales: vivienda para personas sin hogar, programas educativos para niños de familias de bajos ingresos y servicios de salud mental para veteranos. ¿Por qué veteranos?, me preguntó Carmen durante una de nuestras primeras reuniones de planificación. Porque Henry me dijo que había sido veterano cuando lo conocí en el metro, expliqué. Aunque luego descubrí que no era verdad, creo que eligió esa identidad por una razón. Tal vez porque los veteranos son uno de los grupos más desatendidos entre las personas sin hogar. 3 meses después de mudarme al ático, organizamos nuestro primer evento de recaudación de fondos. Henry había insistido en que lo hiciéramos en mi apartamento. Margaret habría querido que este lugar se usa para reunir a personas que se preocupan por ayudar a otros, me había dicho. La noche del evento, 50 de las personas más influyentes de Nueva York se reunieron en mi sala para escuchar sobre el trabajo que estábamos haciendo. En los negocios, en la filantropía, en construir el tipo de legado que habría hecho orgullosa a Margaret. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero hacerla mi heredera. Quiero dejarle todo cuando muera, con la condición de que continúe el trabajo que hemos empezado. Me quedé sin palabras. Henry, eso es increíble, pero usted ya me ha dado más de lo que podría haber esperado. Me devolvió la voluntad de vivir, me recordó mi propósito, me ayudó a honrar la memoria de Margaret. Yo no hice nada especial. Hizo todo especial. Y ahora quiero asegurarme de que tenga todos los recursos que necesita para continuar haciendo el bien en el mundo después de que yo ya no esté. Durante los siguientes meses, trabajamos lado a lado construyendo Morrison Community Outreach. Henry me enseñó sobre el mundo de los negocios y las finanzas, mientras yo le enseñé sobre las realidades de la pobreza y las necesidades de las comunidades marginadas. Nuestro primer proyecto grande fue la construcción de un centro comunitario en el Bronx que ofrecía servicios de salud mental, programas educativos para niños y capacitación laboral para adultos. El día de la inauguración, Henry y yo cortamos la cinta juntos frente a una multitud de familias del vecindario. «¿Ve a toda esa gente?», me susurró Henry mientras posábamos para las fotos. «Sí. Cada una de esas personas va a tener una vida mejor gracias a lo que usted empezó en el metro esa noche». Lo que empezamos juntos lo corregí. «No, Sofía, usted empezó esto sola. Yo solo tuve la suerte de ser el recipiente de su bondad».
Un año después, Morrison Community Outreach había establecido 5 centros comunitarios en diferentes barrios de Nueva York. Había ayudado a más de 200 familias sin hogar a encontrar vivienda permanente y había proporcionado capacitación laboral a más de 500 personas. Henry había mantenido su palabra sobre hacerme su heredera. Sus abogados habían redactado un testamento que me dejaba todo su patrimonio, estimado en aproximadamente $150 millones, con la condición de que usara el dinero para continuar nuestro trabajo filantrópico. ¿No tiene familia que podría objetar esto?, le pregunté un día mientras revisábamos los documentos. Tengo un sobrino, pero él ya es millonario por cuenta propia, respondió Henry. De hecho, cuando le conté sobre usted y sobre lo que estamos haciendo, me dijo que estaba orgulloso de mí por encontrar una manera significativa de usar mi riqueza. 2 años después de nuestro primer encuentro en el metro, Henry me invitó a cenar en el restaurante más elegante de Manhattan. Pensé que era una celebración de trabajo, pero cuando llegamos al restaurante, me llevó a una mesa privada que había sido decorada con fotos de todos los proyectos en los que habíamos trabajado juntos. Sofía, me dijo después de que ordenamos, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Los doctores me han dado 6 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Tengo cáncer de páncreas, el mismo tipo que mató a Margaret. Es agresivo y ya se ha extendido. Sentí lágrimas corriendo por mi cara inmediatamente. Henry, no. Está bien, me dijo, tomando mis manos. He tenido 2 años increíbles desde que la conocí. 2 años llenos de propósito y significado. 2 años en los que pude honrar la memoria de Margaret y hacer una diferencia real en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tratamientos? ¿Cirugía? He decidido no hacer tratamientos agresivos. Quiero pasar el tiempo que me queda trabajando con usted, asegurándome de que esté completamente preparada para llevar adelante nuestra misión. Henry, no puedo hacer esto sin usted. Sí puede. De hecho, creo que puede hacerlo mejor sin mí. ¿Por qué dice eso? Porque usted entiende el sufrimiento de una manera que yo nunca entendí, porque usted ve a las personas no como casos o estadísticas, sino como seres humanos con historias y sueños, porque usted tiene el corazón que yo perdí después de que murió Margaret y que solo recuperé gracias a usted. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles y más significativos de mi vida. Henry y yo trabajamos juntos todos los días, estableciendo los sistemas y procesos que asegurarían que Morrison Community Outreach continuara después de su muerte. También pasamos tiempo simplemente hablando. Me contó historias sobre su vida con Margaret, sobre los errores que había cometido, sobre las lecciones que había aprendido. ¿Sabe cuál es mi único arrepentimiento?, me preguntó un día mientras estábamos sentados en mi ático mirando el Central Park. ¿Cuál? Que esperé tanto tiempo para empezar a hacer este trabajo. Margaret y yo podríamos haber hecho mucho más bien en el mundo si no hubiéramos esperado hasta que fuera demasiado tarde. Pero Henry, usted hizo mucho bien. Mire todo lo que hemos logrado en solo 2 años. Solo gracias a usted. Usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Henry murió un martes por la mañana en marzo, rodeado por mí y por el pequeño grupo de personas que se habían convertido en nuestra familia elegida. Carmen, Marcos, Lisa y algunos de los clientes cuyas vidas habíamos tocado a lo largo de los años. Sus últimas palabras fueron: «Cuide a nuestra familia, Sofía. Y no olvide que todo esto empezó porque usted vio a una persona que necesitaba ayuda y no pudo pasar de largo». El funeral de Henry fue una celebración de vida increíble. Cientos de personas vinieron para honrar su memoria. Empresarios que había inspirado a ser más generosos, familias que habían sido ayudadas por nuestros programas, trabajadores sociales que habían encontrado nuevas oportunidades a través de Morrison Community Outreach. Durante mi discurso, conté la historia de cómo había conocido a Henry en el metro. Henry me enseñó que a veces los ángeles vienen disfrazados como personas que necesitan nuestra ayuda. Dije, pensé que estaba ayudando a un hombre sin hogar, pero resulta que él era quien me iba a ayudar a mí a encontrar mi verdadero propósito en la vida. Después del funeral,
Me senté sola en el ático, abrumada por la responsabilidad que ahora tenía. No solo era la directora de Morrison Community Outreach, sino también la administradora de una fortuna de $150 millones. Pero entonces recordé algo que Henry me había dicho pocas semanas antes. Sofía, el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es el corazón de la persona que lo usa. Durante los siguientes 5 años, expandí Morrison Community Outreach a nivel nacional. Establecimos centros comunitarios en 20 ciudades diferentes, creamos un fondo de becas para estudiantes de familias de bajos ingresos y desarrollamos programas innovadores para ayudar a personas sin hogar a encontrar no solo vivienda, sino empleo estable y apoyo de salud mental. Pero lo más importante para mí era que nunca perdí de vista la lección fundamental que había aprendido en el metro esa noche, que cada persona tiene valor y dignidad, sin importar sus circunstancias. Un día, 5 años después de la muerte de Henry, estaba caminando por el mismo andén del metro donde lo había conocido, cuando vi a una joven sentada en el suelo, claramente sin hogar, con un cartón que decía «Necesito trabajo». Cualquier ayuda se agradece. Me acerqué a ella y me agaché para estar a su nivel. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Jessica», respondió, sorprendida por el contacto visual directo. «Hola, Jessica, soy Sofía. ¿Tienes hambre?». Mientras le daba la comida que llevaba en mi bolso, pensé en Henry y en cómo un simple acto de bondad había cambiado ambas nuestras vidas para siempre. «Jessica», le dije, «¿te gustaría venir conmigo? Conozco un lugar donde puedes conseguir ayuda para encontrar trabajo y vivienda». «¿En serio?», preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas de esperanza. «En serio, y quién sabe, tal vez tú también estés destinada a hacer grandes cosas». Mientras caminábamos juntas hacia el centro comunitario más cercano, reflexioné sobre el círculo increíble que se había completado. Henry había estado disfrazado como alguien que necesitaba ayuda, pero en realidad había sido mi benefactor. Ahora yo era la benefactora, pero cada persona a la que ayudaba me enseñaba algo nuevo sobre la compasión, la resistencia y la dignidad humana. Esa noche, mientras me quedaba dormida en el ático que Henry me había regalado, pensé en las palabras que Margaret había puesto en la dedicatoria de uno de sus libros favoritos que Henry me había mostrado poco antes de morir. Para aquellos que ven la luz en otros, incluso cuando esas personas no pueden verla en sí mismas. Había aprendido que a veces ayudar a un extraño puede cambiar tu vida de maneras que nunca podrías imaginar. Había aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones humanas que haces y las diferencias que puedes hacer en las vidas de otros. Y había aprendido que los actos más pequeños de bondad pueden tener consecuencias increíblemente grandes. Pero más que nada, había aprendido que todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino en este mundo, y que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea realmente, nos trate con dignidad y nos recuerde que somos valiosos. 10 años después de ese encuentro en el metro, Morrison Community Outreach había ayudado a más de 10,000 familias a salir de la pobreza. Habíamos construido 30 centros comunitarios, habíamos proporcionado más de 50,000 comidas y habíamos ayudado a miles de personas a encontrar empleos estables. Pero el número que más me importaba era uno. Un hombre llamado Henry Morrison, quien había estado dispuesto a disfrazarse como alguien sin hogar para recordar lo que significaba ser vulnerable, y quien había usado su último regalo de vida para enseñarme que el amor verdadero se expresa a través del servicio a otros. En la pared de mi oficina tengo una foto de Henry y Margaret junto a una cita que Henry había enframado poco antes de morir. El privilegio más grande en la vida no es lo que puedes acumular para ti mismo, sino lo que puedes dar a otros cuando más lo necesitan. Y debajo de esa cita, tengo las palabras que me dijo en el metro la primera noche que lo conocí. Gracias, no solo por la comida, sino por verme como una persona. Porque al final del día, eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente quiere: ser vistos, ser valorados y ser tratados con dignidad.
Y cuando ofrecemos eso a otros, sin importar quiénes son o dónde han estado, creamos la posibilidad de milagros que nunca podríamos haber imaginado.